Hebreos capítulo 6, y lo invito a que me siga con su vista a partir del verso 17. Ya estamos cerrando este capítulo 6, un mensaje más o dos probablemente ya estará cerrado para pasar al capítulo 7, porque del 6 sigue el 7. Profundidad vengo hoy. Verso 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ceguera y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Quiero dar un breve recordatorio y a la vez una introducción de lo que será nuestro mensaje, los siguientes 50 minutos de mensaje en esta mañana. Y recordemos que en mensajes anteriores, mis hermanos, aprendimos que el propósito principal de Dios para confirmar su promesa por medio de un juramento era demostrar la inmutabilidad de su buena voluntad para con su iglesia, y así establecer a su iglesia sobre un fundamento muy sólido sobre el cual ésta pueda descansar con toda confianza y quietud de mente. Al hacer esto, Dios demostró la sencillez y honorabilidad de su carácter, pues a pesar de tener todo el derecho soberano de demandar a sus criaturas todo cuanto desea, Dios en ningún momento hizo uso de la fuerza ni se muestra prepotente para obligarnos a cumplir su deseo. Más bien, como aprendimos la semana pasada, Él consideró nuestra debilidad, casi podría decirse como más importantes que sus mismas excelencias, su integridad, su veracidad, para ayudarnos a establecernos con toda confianza en Él. No fue alguien como diciendo, porque así lo digo, porque he hablado y ustedes obedecen, cuando tiene todo el derecho. No lo ha hecho así. Que Dios nos pida que confiemos en Él ya es suficiente razón para nosotros, pero que agregue ahora un juramento y que además nos dé medios para asegurarse que todos nosotros nos movamos hacia esa dirección. Depositar toda nuestra confianza en Él es fruto de su superabundante gracia y bondad para con todos nosotros. Dice pues nuestro verso 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables. Por supuesto que Dios, mis hermanos, ha hecho más que dos cosas. Para que nosotros nos establezcamos en Él, para que nosotros confiemos de todo corazón en Él. Pero aquí nuestro escritor está descubriendo ante nuestros ojos el fundamento sobre el cual descansa la poderosa obra redentora de Dios sobre nuestras vidas. Está descubriendo ante nuestros ojos el fundamento sobre el cual todos los cristianos han sido colocados, han sido establecidos. Y así revelar y recordar a nuestras almas titubeantes que el fundamento de lo que somos, de lo que hemos alcanzado, de lo que llegaremos a ser, solamente reposa sobre la base de lo que el Dios inmutablemente se ha propuesto hacer. Ese es el fundamento. Esa es la base que en esta mañana nuestra escritura nos quiere recordar y quiere despolvar para que veamos con claridad el fundamento donde todos nosotros, los que hemos creído, estamos colocados. Para que por dos cosas inmutables. Estas dos cosas inmutables son su palabra expresada en un juramento y la adición de un juramento a esta misma. Su palabra es inmutable, su promesa es inmutable. Dice Números 23, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará.
Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 10:23, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Su palabra, su promesa es inmutable. Una cosa inmutable. La segunda, el juramento de Dios igualmente es inmutable. Dice el Salmo 110:4, juró Jehová y no se arrepentirá. Salmo 132:11, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Por lo tanto, la deducción lógica, justa y necesaria de nuestro texto es que tal bendición, mis hermanos, es doblemente irrevocable, doblemente inalterable, doblemente invariable, doblemente firme, y ha de producir aquello para lo que fue dado. Tan firme y tan sólido es el fundamento de cada uno de los cristianos, mis hermanos, que no hay poder que pueda conmoverlo. No hay poder que pueda arrancarnos de esa esperanza, aún ni nuestro pecado, ni la muerte. Todo lo que Dios ha dado, nos ha otorgado a través de su palabra y ha sellado con un juramento, es imposible que seamos despojados de él. Este solo verso, mis hermanos, encierra en una oración el motivo más fuerte para que cada vez que seamos tentados a dudar de Dios, no fluctuemos, no vacilemos en confiar en Él. El panorama se puede tornar oscuro, pero si somos llamados a hacer lo que Dios nos manda en su Escritura, debemos ser alentados que su promesa es fiel, que su promesa es firme. Como cristianos, muchas veces dudaremos de Dios. Y al hacer esto, mis hermanos, usted sabe que dañamos estos consuelos internos, dañamos estas virtudes de gracia que hemos recibido. Y esto, mis hermanos, es por las corrupciones de la carne que aún nos dominan. Aún la carne ejerce dominio sobre nosotros. Por eso dudamos. Otras veces, la misma oposición debilitará nuestra confianza en Dios. Expóngase al mundo y mirará la fuerza con la que éste se opone a usted. Otras veces por los mismos y astutos dardos de Satanás para envolvernos con sus artimañas, y entonces nos hace dudar. Y también muchas de las veces, mis hermanos, las dudas surgirán por causa de la supereminente grandeza de las cosas prometidas. Ahora percibimos su grandeza, pero también reconozco quién soy. Y por tan gran promesa que Dios pone delante mío, es increíble que sea para mí. Y dudamos. Y por causa de todas estas cosas, mis hermanos, muchos de ustedes, mis hermanos, hoy contemplan desde lejos estas preciosas promesas y las observan como si no les pertenecieran. Son tan grandes que te hacen sentir indigno de ellas. Son tan sublimes que no puedes más que pensar, qué hermoso sería que esa promesa me perteneciera. Te pregunto, y esta es una pregunta personal, ¿te causa dolor en tu alma el siquiera pensar en la posibilidad que esta hermosa promesa no te pertenezca? Solo pensarlo, ¿te causa dolor? Entristece y aplasta tu corazón el solo pensar que de sus beneficios tú estás excluido. ¿Te entristece el solo pensarlo? Sientes como si tu alma se quebrara, quedara desamparada y vacía el solo pensar, estoy lejos de ella. Pues quiero darte una buena noticia, mis hermanos. Seguramente sufres toda esta revolución interna porque esta preciosa promesa es tuya. Porque es tuya. Y tus deseos
hoy caminan en pos de ella, que de alguna manera tu corazón atesora su valor y se duele el siquiera pensar que no la posea. Esta es la buena noticia para todo aquel que se duele en su alma el solo pensar que de ella estuviéramos excluidos. Mas es por todas estas cosas que cité anteriormente que nuestro consuelo en esta promesa flaquea la carne, la oposición, Satanás y, como dije, aún la grandeza, hermosura de esta promesa puesta delante de nosotros. Pero por un momento, mis hermanos, ponga en una balanza, ponga en un extremo todas tus flaquezas, todas tus debilidades, aún todos tus pecados, toda tu incredulidad, toda tu ignorancia. Pero sobre el otro lugar, pon estos dos conceptos inmutables. ¿Qué crees que pesa más? ¿Existe algo en el mundo que pueda tener más peso que la palabra de Dios? ¿Existe algo en el mundo que pueda hacer a Dios retractarse? No existe nada. No existe nada. Esto es lo que el Señor nos quiere recordar, mis hermanos, en esta mañana. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Ahora, a pesar de esto, mis hermanos, por nuestra debilidad aún dudaremos. Pues para que no dudemos, dice el Señor, ato mi palabra, me ato a mí mismo con un juramento. Juró Jehová y no se arrepentirá. En verdad juró Jehová y no se retractará. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Muchos allá afuera tienen problemas con esto. Ellos suponen que Dios, al ser el ser más libre, no puede ser atado a nada, como lo estamos proponiendo. Ni siquiera a su palabra, dicen ellos. Y esto es más común, mis hermanos, de lo que usted se imagina. Yo recuerdo conversar con una estudiante cristiana en una charla y hablábamos de estas cosas espirituales. Y en una de mis afirmaciones y cómo compartíamos, ella dijo, pero profesor, no puede ser. Dios no está sujeto a nada. Y agregó, ni a su propia palabra. Estos, mis hermanos, en el intento de preservar la libertad de Dios, han pisado los extremos de la herejía, pues suponen que en algunas ocasiones Dios se ve en la necesidad de hacer las cosas distintas como lo prometió. En otras ocasiones se ve obligado a quebrantar su ley, como han dicho de Cristo, que quebrantó la ley. Porque de otra manera, dicen ellos, de no ser así, Dios sería como un esclavo, Dios sería como un hombre limitado. Pero al suponer estas cosas, mis hermanos, al suponer que Dios rompe su palabra y que se ve en la necesidad de hacer cambios a lo que dijo, en incumplir su palabra, esto sí es humanizar a Dios. Esto es despojarlo de su divinidad, reducirlo a una mera criatura y lo peor, a una criatura caída, que quebranta sus palabras, que no es fiel en sus promesas. Y esto es lo que han hecho. Pero volviendo a nuestro punto, suponer que Dios puede hacer cambios por encima de su ley, de su palabra, de lo que Él ha jurado, niega esta virtud de inmutabilidad que estamos presentando. Y esto es muy importante de atesorar, mis hermanos, en nuestros corazones. Es muy importante que reconozcamos que el único Dios que tiene poder para salvar, en la Biblia se le reconoce inmutabilidad. Los otros dioses solamente son producto de la mente, son impotentes, no pueden enviar al infierno a nadie, no pueden bendecir a nadie, no pueden salvar a nadie. Y muchos creen en ese tipo de dioses. Pero el de la Biblia nos dice que el único Dios que es capaz de salvar es inmutable. Esto quiere decir que no cambia, que es fiel, que cumple lo que ha dicho, que logra lo que se propone. Hebreos 1, a partir del verso 10. Y tú, oh Señor, dice respecto a Cristo,
En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Quiero invitarle a hacer un poco de gimnasia mental en un momento. Trataremos de refutar este mal razonamiento con respecto a la inmutabilidad y la imposibilidad de Dios en cumplir su consejo. Refutaremos este mal razonamiento y a la vez le voy a invitar a que nos maravillemos de Dios en su gloriosa virtud para cumplir su inmutable consejo. Lo que voy a decir a continuación, me costó no sé cuánto tiempo formularlo. Es que si no lo anota usted es muy malo. Pero vamos a hacer gimnasia mental. Y le invito a que me siga porque vamos a sumergirnos un poco en lo que la Biblia nos quiere decir cuando habla que Dios es inmutable y cumple lo que se ha propuesto. La libertad de Dios, de aquí partiremos de este concepto, y su inmutabilidad pueden permanecer juntas. La libertad de Dios, la vamos a ilustrar así, y su inmutabilidad firme pueden permanecer juntas sin implicar esto una alteración o cambio en Dios. Sin embargo, la libertad de Dios es inconstante, cambia, es variante, pero su inmutabilidad es constante en el evento, en lo que se propone producir. Vamos a irlo definiendo. En otras palabras, Dios es libre de hacer uso de diferentes causas para producir inmutablemente un efecto, un evento propuesto. Dios puede usar la enfermedad, esta es la causa, para producir alguna virtud en el hombre, gozo. O Dios puede usar la salud como causa en otro hombre para producir esa misma virtud, gozo. Dios puede enriquecer, es la causa, a un hombre para maldecirle. O puede empobrecer a otro como causa para maldecirle. O puede usarlo viceversa, puede usar el dinero para demostrar que le bendice. O aún puede empobrecerle para demostrar que le bendice. En ambos casos, mis hermanos, Dios es libre de elegir la causa, pero es inmutable en llevar este evento propuesto. No falla. Si Dios para producir algún evento estrictamente tiene que hacer uso de una misma causa, entonces se restringe su libertad. ¿Qué estoy diciendo? Que si para maldecir Dios estrictamente tiene que empobrecer, tiene que enfermar, tiene que despojar a los hombres, etcétera, etcétera, y no puede hacerlo por medio de la salud, no puede hacerlo por medio de la riqueza, por medio de prosperar, entonces restringimos su libertad. Pero Dios, como el agente más libre, puede hacer uso de una diversidad de causas o contingencias sin que esto signifique alguna alteración en su inmutable consejo. Lo que se ha propuesto hacer lo logrará. Causas, contingencias, causas secundarias, etcétera, pero su inmutable consejo permanece firme. Y podríamos respaldar esto con muchos versículos en la Biblia. No nos daría el tiempo, solamente mencionaré algunos ejemplos. En Oseas 13:11, te di rey en mi furor. Por la causa de su ira, él te dio rey. Y te lo quité en mi ira. Por causa de su ira, ahora te lo quito. Dios es libre para elegir la causa y producir el evento que se proponga. No está restringido. Y podríamos decir aún más. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Por ejemplo, en el Antiguo, 1 Samuel 14:6, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Con una diversidad de causas, Dios puede producir un mismo evento. En esto se confirma su consejo inmutable.
Primera de Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo lo menospreció Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Otros podrían decirnos, mis hermanos, si Dios es inmutable en lo que se propone y que no cambia, sino que lo que se ha propuesto lo terminará, ¿cómo explicas pasajes como Génesis 6:6, el cual nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón? ¿Cómo explicas 1 Samuel 15:11? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Cómo explica Salmo 106:45? Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. ¿Cómo explicas Jeremías 26? Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra Dios, que ha hablado contra vosotros. ¿Cómo explicas que Dios no cambia? ¿Cómo explicas que Dios permanece firme, inmutable, sin variación, sin alteración? Mis hermanos, lo que debemos saber, y lo vamos a explicar en un momento, es que el arrepentimiento aquí no es propiamente atribuido a Dios. Pero para entender este aparente cambio en Dios, debemos saber algo muy interesante con respecto a la Biblia. La Biblia está escrita desde una perspectiva terrenal. Por ejemplo, la Biblia habla del sol y lo hace siempre desde una perspectiva de observación terrenal. Por ejemplo, dice el Salmo 51, dice Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Primera de Reyes 22:36, y al descender el sol salió un pregón. Génesis 19:23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Génesis 15:12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Habacuc 3:11, el sol y la luna se pararon en un lugar. Jueces 8:13, entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes de que el sol subiese. En todos estos pasajes, ¿quién se está moviendo? El sol. De acuerdo a lo que hemos leído, el sol es el que se mueve. Pero la realidad, mis hermanos, la tierra es la que se mueve. La Biblia en todos estos pasajes habla desde una perspectiva de observación terrenal. Y asimismo, cuando la Biblia nos dice que Dios se arrepintió, que hubo un cambio, una alteración en él, es dicho desde una perspectiva de observación terrenal. Pues en realidad no es Dios quien se está moviendo, quien está alterado, quien está haciendo cambios. Somos nosotros los que nos movemos. Somos nosotros quienes cambiamos y no Dios. Cuando observamos que Dios se arrepiente de hacer o dejar de hacer algo que se propuso, tal aparente cambio es simplemente el avance o retroceso hacia su determinación inmutable, hacia lo que se propuso. Grandes teólogos de la historia lidiaron con este problema y al agudizar sus sentidos intelectuales en las Escrituras, descubrieron que la voluntad de Dios en las Escrituras se revela al menos de dos formas: su voluntad secreta y su voluntad revelada o externa. Después le dieron otros nombres y otras definiciones, podría usted conocerlas también. Su voluntad revelada es libre. Y esto es importante, mis hermanos. Su voluntad revelada es libre. ¿A qué me refiero? Es ese aspecto de la voluntad de Dios que puede ser desobedecida, puede ser restringida, puede ser alterada, como en el caso de sus mandamientos. Dios dice, no mentirás, y los hombres mienten. Dice, no robarás, y los hombres roban. Dios dice, no quiero la muerte del impío, y los impíos mueren. Pero su voluntad secreta es irresistible, es inalterable, es inmutable, irremediablemente, mis hermanos, se cumplirá. Por ejemplo, cuando Dios dijo de la casa de Elí y de la casa de su padre que andarían delante del Señor perpetuamente,
Él reveló su voluntad externa, pero su voluntad interna, inmutable, era cortarlos por sus transgresiones. Él dice en 1 Samuel 2:30, por tanto, Jehová el de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando Dios dijo a Nínive por medio de Jonás que en 40 días sería destruido, reveló su voluntad externa. Pero su propósito inmutable era producir en ellos arrepentimiento para no destruirles. Jonás 3, del 4 al 10. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. A Moisés dijo, destruiré este pueblo de corazón duro. En Éxodo 32, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti, Moisés, yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra para que la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que haría a su pueblo. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, en su consejo permanece inmóvil. Dios no sufre ninguna alteración en su voluntad secreta. Los cambios suceden en la causa libre para hacer lo que su inmutabilidad o su consejo secreto se propone hacer. La promesa de demostrar misericordia a la casa de Elí fue el medio para revelar la indignidad de estas personas. La sentencia de venganza a Nínive fue el medio que Dios utilizó para llevarlos al arrepentimiento. Y asimismo con Israel en el desierto. En todos estos eventos, Dios hizo lo que en su inmutable consejo se había determinado hacer. Otra objeción en contra de la inmutabilidad de Dios, mis hermanos, es el aparente cambio en sus atributos divinos. Por ejemplo, Dios en 2 Samuel 7:15 dice que Dios retira su misericordia de Saúl. Pero la realidad, mis hermanos, es que Saúl siempre estuvo reprobado delante de los ojos de Dios. Y aun cuando a los cristianos dice Pablo en Efesios 2 que estábamos bajo la ira, pero ahora estamos bajo su gracia, esto no supone un cambio en Dios. La realidad, mis hermanos, es que los cristianos, por otra parte, siempre, eternamente fueron amados por Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En ambos casos, mis hermanos, estos atributos fueron revelados a los hombres, fueron puestos como medios para producir ciertos efectos, para orillar a estas personas a lo que su consejo inmutable se había determinado. A Saúl se le concede por un momento la misericordia de Dios,
Y esto fue un fuerte motivo para revelar su corazón, pues a pesar de ello, él no cambió. Él siguió siendo tan duro, tan hereje, tan desobediente, que esto intensificó la indignidad de tan precioso regalo de misericordia. A los creyentes amados desde la eternidad se les concede percibir la ira de Dios sobre ellos para que corran por misericordia, para que supliquen por perdón y posean la gracia concedida desde antes de la fundación del mundo. Así Dios, al comunicar ciertos atributos, produce en el hombre que ellos continúen, cambien tales prácticas, pero Dios en su determinación secreta permanece inmutable. Él no cambia. Otra objeción que se levanta en contra de la inmutabilidad de Dios es que según la palabra, en algunas ocasiones ha sido alterada en plenas y simples declaraciones. O sea, no hay promesas, no hay amenazas, no hay advertencias, simplemente en simples declaraciones, ninguna condición, y a pesar de eso, la palabra de Dios se ve frustrada, dicen ellos. Como cuando Dios dijo respecto al rey Ben-Hadad, sanarás, y a pesar de eso murió. Este relato lo encontramos en 2 de Reyes 8. El rey Ben-Hadad estaba muy enfermo y envió a su siervo Asael a preguntar a Eliseo: pregúntale al varón de Dios si sanaré de mi enfermedad. Al varón de Dios le preguntó a Asael: dice mi rey que se sanará. El varón de Dios le dice al siervo de Ben-Hadad: dile a tu rey que él sanará. Pero más adelante, esto era por palabra de Jehová, pero más adelante en el verso 15 nos dice que el rey Ben-Hadad murió al día siguiente. ¡Wow! La palabra de Dios no se cumplió, dirían algunos. Ahora bien, lo que aquí sucedió, mis hermanos, es que el consejo inmutable del Señor era que Ben-Hadad muriera. Y Asael fue el medio que Dios utilizó para llevarlo a cabo, un medio natural. Así que cuando Asael esperaba ansiosamente la muerte del rey, porque codiciaba el reino, al saber que el varón de Dios le dice: no morirá, sino que vivirá, este se enciende en sus codicias y se encarga, como dice la escritura en el verso 14, el verso 15, que él se encargó con un paño mojado a asfixiar al rey. Lo mismo podríamos decir de Ezequías en 2 de Reyes 20, donde Dios le dijo por medio del profeta Isaías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y después vemos a Dios nuevamente hablando por medio de su profeta, diciéndole a Ezequías en el verso 5: he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. A simple vista diríamos nuevamente: Dios ha cambiado, no permanece inmutable. Pero al mirar más de cerca, mis hermanos, vemos que no hay ningún tipo de cambio en Dios, pues la intención secreta de Dios era no destruirle. Por tal razón, al decirle morirás, ¿qué cree que hizo Ezequías? Se arrepintió, y en el verso 7 nos dice que tomó los ungüentos para sanar su llaga. Corrió a los medios, a las medicinas, a la ciencia, vamos a decirlo así, para curarse. Cuando supo que murió, entonces se preocupó, que iba a morir, entonces se preocupó por su salud. Así en ambos casos, mis hermanos, Dios, al revelar su voluntad externa, incitó estos medios naturales para cumplir lo que su consejo inalterable deseaba. A Ben-Hadad le dijo: te sanaré, pues su intención era cortarlo de esta tierra, y al saber Asael que sanaría, él se encargó de matarlo, un medio natural para llevar a cabo sus planes. A Ezequías le dijo: morirás, para que entonces Ezequías se arrepintiera y así tomara las medidas de salud pertinentes para sanar, cuando se untó esos ungüentos de higo. En ambas intenciones, la intención secreta de Dios prevaleció inmutable. Podríamos decir: ¿vimos cambios? No, solamente fueron los medios, fue la manera externa que Dios lo hizo, pero su consejo inmutable permaneció. Una vez nuestra esposa le dijo a nuestra hija Daena, que tiene 3 años, le pidió que recogiera sus juguetes que ella dejó tirados. ¿Y qué creen? No quería hacerlo. Así que mi esposa, para cumplir su determinación inmutable,
hizo uso de un medio. Ella volteó hacia mí y me dijo: Benjamín, creo que buscaré otra bebé, una que sea muy obediente, una que sea una muy buena niña, y cuando la tenga le compraré vestidos y chocolates, porque será una niña muy obediente. Por supuesto que la intención real de mi esposa no era cambiar a su hija. Su intención principal no era despojarse y renunciar a ella, aun cuando así externamente lo está revelando. Su intención era que Daena fuese movida a obedecer, al causarle celo. ¿Y qué creen que hizo Daena en cuanto oyó estas cosas? Ni se tibió tantito, ella siguió en lo suyo. Nosotros, mis hermanos, fallaremos en cumplir nuestros propósitos, pero Dios no falla. Sea como sea que Él quiera hacer sus propósitos, los llevará a buen término, los realizará, indudablemente, inmutablemente se cumplirán. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. La inmutabilidad de Dios, mis hermanos, es claramente traza una gran diferencia entre el Creador y las criaturas caídas. Si nosotros queremos meter a Dios en nuestros razonamientos, mis hermanos, vamos a tener problemas. Vamos a tener que decir: Dios cambia como un hombre. Vamos a tener que decir como esta señorita, que Dios tiene que cambiar y no cumplir su palabra. Lo que hacemos, empezamos a tomar al Dios de la gloria y lo hacemos como una criatura finita y, lo peor del caso, pecaminosa. Esto es lo que haremos cuando negamos este atributo de inmutabilidad. A partir de la entrada del pecado, mis hermanos, toda la posteridad después de Adán hasta el día de hoy nos convertimos en criaturas cambiantes, somos inconstantes en todos nuestros caminos. Esta es una descripción personal de todos nosotros. Es por los efectos de la caída que todos nosotros somos criaturas volubles, cambiantes, sufrimos constantes alteraciones y cambios físicamente. Es un ejemplo de ello. Tome una foto cuando tenía 15 años o cuando tenías 3 años. Yo era muy hermoso, pero vamos cambiando. Emocionalmente cambiamos. Estos son los efectos del pecado en nosotros, mis hermanos. Y quiero que sepa algo. Entre más dominio ejerce el pecado, más inestables que somos. Pero especialmente, mis hermanos, lo seremos en los asuntos concernientes a la piedad, concernientes a la vida espiritual. Muchos en un principio muestran un gran celo y progreso en las cosas de Dios, pero al cabo de un tiempo cambian y se vuelven atrás. Los profetas lidiaron con este problema. Isaías 1:21, ¿cómo te has convertido en ramera, tú, ciudad fiel? Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Asimismo, los apóstoles en Gálatas 1:6, Pablo dijo: estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. También cambiaron. Igualmente en 2 de Pedro 2:21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Una evidencia más de los verdaderos creyentes, mis hermanos, es que entre más tiempo pasa, más firmes, más constantes, estables se tornan. Los regenerados, entre más tiempo transcurre, mis hermanos, comienzan a tener mayor dominio sobre sí, sobre sus pensamientos. Sus decisiones se convierten en resoluciones, sus emociones se transforman en sólidas convicciones. ¿Por qué? Están creciendo a la imagen de Dios, quien no cambia. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y tal vez necesite agua. Mejor. Bueno, vamos a seguir adelante, mis hermanos. Decíamos pues que los creyentes se establecen porque crecen a la imagen de Dios. Cuanto más ellos crecen, cuanto más firmes, constantes se vuelven. Pero quiero agregar, mis hermanos, que lamentablemente hoy muchos, a pesar del tiempo, a pesar de permanecer, de haber permanecido bajo la escuela de Cristo, y a pesar de haber sido expuestos al ministerio de la palabra, donde constantemente se ha extendido la promesa del Señor, ellos siguen siendo tan débiles, siguen siendo tan infructuosos, tan inconstantes, que las mismas dudas y temores del principio hasta el día de hoy les gobiernan. Todo, mis hermanos, lo que comienza en el Señor, comienza muy pequeño. Pero al pasar del tiempo, crece admirablemente. Pero lo anterior, de ninguna manera, mis hermanos, puede decirse que es el reino de Dios. Cuando alguno de nosotros permanece constante, cuando no hay estabilidad, cuando no hay seguridad en Él. No es la obra de Dios. Estos crecen cada vez más, pero el incrédulo permanece inconstante. Esto claramente lo dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y más adelante nos muestra Santiago que el hombre de doble ánimo está en la misma categoría de los que necesitan ser salvos. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La esperanza, mis hermanos, de los incrédulos va al compás de lo que marcan las circunstancias de este mundo. A pesar de que puedan presumir y decir que van por fe, ellos más bien caminan por sus sentidos, de acuerdo a su estado emocional, de acuerdo a las circunstancias que les rodean. Si las circunstancias cambian, ellos cambian.
Si las circunstancias empeoran, ellos empeoran. Pero los creyentes, mis hermanos, como dice la Escritura, tienen un fortísimo fundamento, tienen un fortísimo consuelo. Dice en nuestro pasaje, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Este consuelo, mis hermanos, es opuesto a cualquier otro tipo de consuelo, pues no es débil, no es momentáneo, no es temporal, no es frágil, no está lleno de dudas, de inseguridades, de temores. No es alterado por las circunstancias de la vida. Incluso nuestras emociones no lo pueden alterar, no lo pueden conmover. Pablo dijo en 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y de nuevo, en 2 Corintios 7:4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas mis tribulaciones, firmes, fundamentados, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y este consuelo, mis hermanos, es un consuelo que ni la misma muerte puede destruirlo. Continúa y se intensifica y se experimenta en su máximo esplendor una milésima después de la muerte. Tesalonicenses 2:16, bueno, no dice el tiempo, pero estoy hablando figurativamente. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio una consolación eterna. Esta no va en las circunstancias, no se acaba con la muerte. ¿Y para quiénes es esto? Como dice nuestro texto, para los que hemos acudido para hacernos de esta esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, para todos los que corran y se refugien en Cristo, descubrirán que esta esperanza celestial estuvo siempre delante de nosotros. Todo aquel que ha venido a conocer experiencialmente al Señor Jesucristo se dará cuenta que todas las cosas ayudaron para este bien, para este máximo bien. Dios en su libertad generó y produjo todas las cosas, todos los cambios. ¿Para qué? Para llevar a cabo su voluntad inmutable en nosotros. Este gozo puesto delante de nosotros para que seamos perdonados, para que seamos limpiados, para una esperanza gloriosa reservada en los cielos. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cerrar hasta aquí y vamos a orar.